Mira a tu alrededor. Casi todo lo que impulsa tu vida moderna fue extraído de la Tierra. El litio en tu teléfono, el cableado de cobre en tus paredes, el petróleo en tu tanque de combustible. Todo fue extraído de lugares muy específicos en la Tierra, donde la geología simplemente lo concentró durante millones de años. Pero esa riqueza no está distribuida de manera uniforme. Un puñado de naciones posee reservas naturales tan enormes que dictan las economías globales, impulsan políticas exteriores y pueden hacer o deshacer revoluciones tecnológicas. Algunas son superpotencias globales únicamente por lo que tienen bajo su suelo. Soy Michael de Lista 25 y estos son los 25 países con los recursos naturales más valiosos. 25. El gigante del uranio. La mayoría de la gente no podría señalar Kazajistán en un mapa, pero es el 9º país más grande del mundo. También resulta que posee las mayores reservas de uranio del mundo. Son el principal productor a nivel mundial, manteniendo en funcionamiento una gran parte de las plantas nucleares del mundo. Súmale los enormes yacimientos de petróleo y gas en el mar Caspio, además de toneladas de cromo y cobre, y tienes una verdadera potencia en Asia Central. 24. El oro del desierto. En lo profundo del desierto de Kizilkum, Uzbekistán opera la mina de oro Muruntau. Es una operación a cielo abierto absolutamente monstruosa que ha estado produciendo oro de manera continua desde los años 60. También tienen enormes reservas de uranio, cobre y gas natural. De hecho, sus reservas de gas están entre las más grandes de la región, manteniendo su propio suministro eléctrico y abasteciendo a sus vecinos. 23. Los salares de litio. Probablemente has visto fotos del salar de Uyuni en Bolivia, esos interminables salares que parecen espejos. Pero debajo de esa sal se encuentra lo que podría ser la mayor reserva de litio en la Tierra. Si el litio es el nuevo petróleo, Bolivia prácticamente está sentada sobre un premio mayor del tamaño de Arabia Saudita. Han estado tratando de desarrollarlo bajo control estatal durante décadas para maximizar las ganancias, pero el progreso ha sido lento. El tiempo corre antes de que el mundo pase a las baterías de próxima generación. 22. El petróleo desaprovechado. Venezuela tiene alrededor de 304.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Eso es más que Arabia Saudita. Pero tenerlo bajo tierra y llevarlo al mercado son dos cosas completamente diferentes. Gracias a la grave inestabilidad política, las sanciones y la mala gestión económica, su producción cayó de 3,5 millones de barriles diarios en los años 90 a mucho menos de 1 millón en la actualidad. Geológicamente, debería ser una de las naciones más ricas del mundo. La realidad cuenta una historia diferente. 21. El gigante de las sanciones. Irán tiene las cuartas mayores reservas de petróleo y las segundas mayores reservas de gas natural del planeta. Si juntas eso, su riqueza total en hidrocarburos fácilmente se ubica entre las 3 más grandes del mundo. También tienen enormes depósitos de cobre y zinc. La geología es espectacular, pero las sanciones internacionales fuertemente aplicadas han limitado severamente su capacidad para vender cualquiera de estos recursos en el mercado global. 20. El archipiélago del níquel. Con el auge de los vehículos eléctricos, el níquel es oro puro en este momento. Filipinas está sentada sobre una de las mayores reservas de níquel del mundo. Filipinas está entre los 5 principales productores a nivel mundial. Si le sumas los grandes yacimientos de oro y cobre, tienes una riqueza geológica impresionante. Debido a que están justo en el borde del muy disputado Mar de China Meridional, sus recursos los convierten en un objetivo principal para la inversión extranjera y las luchas geopolíticas. 19. El fondo de $1 billón. Noruega encontró petróleo en el Mar del Norte en 1969 y en lugar de simplemente gastar el dinero, hicieron algo increíblemente inteligente. Canalizan las ganancias a un enorme fondo soberano. Hoy en día es el más grande del mundo. Aunque siguen siendo un importante proveedor de energía en Europa, alrededor del 90% de su propia electricidad proviene de la energía hidroeléctrica. Básicamente, utilizan energía sucia para comprar un futuro limpio e infinitamente próspero. 18. El núcleo de coltán. Si estás viendo esto en un teléfono inteligente, le debes un agradecimiento a la República Democrática del Congo. La RDC tiene las mayores reservas de coltán del mundo que se refina para obtener el tantalio que se usa en casi todos los dispositivos electrónicos del planeta. También dominan el cobalto a nivel mundial. La tragedia aquí es la enorme brecha entre los miles de millones de dólares enterrados bajo tierra y la pobreza desgarradora de las personas que viven justo encima de ellos. 17. Las reservas en recuperación. Irak tiene alrededor de 145.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, lo que le da las quintas mayores reservas del planeta. Su campo de Rumelia es legendario en el sector energético.
La producción obviamente sufrió un gran golpe durante los conflictos de principios de los 2000, pero se están recuperando con fuerza y actualmente extraen más de 4 millones de barriles al día. ¿La desventaja? Todavía les falta la infraestructura para capturar el gas natural que sale junto con el petróleo. Así que simplemente lo queman. 16. El crudo dulce. Libia tiene las mayores reservas probadas de petróleo en toda África, alrededor de 48.000 millones de barriles. Aún mejor, es un crudo ligero y dulce. Eso significa que es increíblemente barato y fácil de refinar en comparación con el crudo pesado que se encuentra en otros lugares. Antes de su guerra civil en 2011, estaban extrayendo 1.6 millones de barriles al día. Desde entonces, ha sido caótico, con facciones armadas bloqueando constantemente las terminales de exportación y saboteando su propia gallina de los huevos de oro. 15. La península del gas. Qatar comparte el enorme yacimiento North Field con Irán, lo que les da una cantidad de gas natural casi increíble. Construyeron una enorme industria de gas natural licuado a su alrededor, dándole a su población de solo 2.9 millones de personas un ingreso per cápita que rivaliza con el de cualquier país del mundo. Cuando Rusia invadió Ucrania y Europa de repente necesitó nuevos proveedores de gas, el poder geopolítico de Qatar se disparó casi de la noche a la mañana. 14. El rey de la plata. La gente ha estado extrayendo plata de México durante 5 siglos y todavía no se les acaba. Hoy en día, México sigue siendo el mayor productor de plata del mundo, representando hasta una cuarta parte del suministro mundial. También presumen de tener importantes yacimientos de cobre, zinc, oro y petróleo en alta mar. Tienen una base de recursos altamente diversificada, aunque conseguir las inversiones para aprovecharla sigue siendo un obstáculo constante. 13. El jugador agresivo. Indonesia produce más níquel que cualquier otro país. Pero recientemente se cansaron de simplemente extraerlo y enviarlo al extranjero a bajo precio. Prohibieron tajantemente la exportación de mineral de níquel en bruto. Si los fabricantes de baterías quieren níquel indonesio ahora, se ven obligados a construir refinerías ahí mismo en Indonesia. Fue una maniobra de poder enorme que cambió por completo la forma en que las naciones en desarrollo aprovechan sus recursos. 12. El centro del platino. Sudáfrica controla un asombroso 75 a 80% de las reservas conocidas de platino, paladio y rodio en el mundo. Necesitas esos metales para los convertidores catalíticos y prácticamente para todos los procesos industriales modernos. El oro es lo que construyó su economía moderna, y aunque sus minas son cada vez más profundas y difíciles de trabajar, todavía extraen una riqueza increíble del suelo, incluyendo las reservas de manganeso más grandes del mundo. 11. La costa del cobre. Aproximadamente una cuarta parte del cobre del mundo proviene de un solo lugar, el desierto de Atacama en Chile. El cobre está en tus paredes, en tu auto, en la red eléctrica. Está en todas partes. Y la demanda está por las nubes, pero ese mismo desierto también alberga las mayores reservas conocidas de litio en el mundo, que se encuentran en pozas de salmuera justo debajo de la superficie. Chile básicamente tiene la llave de la electrificación global. 10. La bóveda del norte. Canadá tiene la tercera reserva probada de petróleo más grande del mundo, en su mayoría atrapada en las arenas petrolíferas de Alberta. De ahí el nombre de los Edmonton Oilers. Es difícil y costoso de extraer, pero la magnitud hace que Canadá sea un pilar permanente para la energía de Norteamérica. También son un productor masivo de potasa, lo que les da una enorme influencia sobre los suministros mundiales de fertilizantes y alimentos. Y poseen el 20% del agua dulce superficial del mundo. En unas pocas décadas, ese podría ser el recurso más valioso de todos. 9. El Amazonas de hierro. La mina Carajás en el Amazonas se encuentra sobre uno de los mayores yacimientos de mineral de hierro jamás encontrados. Además de eso, Brasil produce alrededor del 85% del niobio del mundo, un metal fundamental para el acero de alta resistencia y baterías avanzadas. También descubrieron cómo extraer enormes cantidades de petróleo de muy por debajo del lecho del Océano Atlántico. Pero su mayor recurso es la agricultura, exportando cantidades absurdas de soya, carne de res y café. 8. El motor del carbón. Normalmente pensamos en la India por su industria tecnológica y de servicios, pero su economía está fuertemente impulsada por lo que hay bajo tierra. Tienen las quintas mayores reservas de carbón del mundo, lo que genera aproximadamente el 70% de su electricidad. También tienen reservas de mineral de hierro de primer nivel y están desarrollando agresivamente sus elementos de tierras raras para dejar de depender tanto de China. 7. Australia, en las antípodas, es básicamente un continente entero hecho de rocas valiosas. Tienen las reservas conocidas más grandes de mineral de hierro, plomo, oro, uranio y zinc. También son el principal exportador de litio del mundo.
Sus enormes depósitos de hierro prácticamente impulsaron todo el auge industrial moderno de China durante los últimos 30 años. Si necesitas una materia prima para construir una ciudad, Australia probablemente tiene la mayor cantidad. 6. La riqueza del desierto. Los Emiratos Árabes Unidos tienen alrededor de 98.000 millones de barriles de petróleo y casi todo está justo debajo de Abu Dhabi. Para un país de solo 10 millones de personas, eso es una riqueza increíble. Es increíblemente barato extraerlo y han usado las ganancias para construir enormes fondos soberanos. Dubái tomó una ruta diferente, construyendo deliberadamente un imperio turístico y tecnológico con el dinero para que tuvieran una economía funcional mucho después de que se acabe el petróleo. 5. El denso campo petrolero. Kuwait tiene aproximadamente el tamaño de Nueva Jersey, pero se encuentra sobre el segundo campo petrolero convencional más grande del mundo. Eso les da la mayor densidad de reservas de petróleo por kilómetro cuadrado de cualquier nación en la Tierra. Es un crudo ligero y dulce, lo que lo hace increíblemente barato de refinar. El problema es que el 90% de los ingresos del gobierno provienen de este único recurso, lo que los deja muy expuestos a las fluctuaciones del mercado global. 4. El gigante de las tierras raras. Tu teléfono inteligente, tus turbinas eólicas, tus autos eléctricos, ninguno de ellos funciona sin elementos de tierras raras. China produce alrededor del 60% de ellos. Pero aquí está el verdadero poder. Ellos procesan aproximadamente el 85% de todas las tierras raras a nivel mundial. Una cosa es extraerlos, el poder está en procesarlos. Ya han usado esto como arma antes, restringiendo las exportaciones y provocando un pánico total en los mercados tecnológicos globales. 3. La potencia del esquisto. Hace 15 años, Estados Unidos dependía mucho de la energía importada. Luego ocurrió la revolución del esquisto. La fracturación hidráulica cambió completamente las reglas del juego, abriendo formaciones de petróleo y gas de baja permeabilidad que antes eran demasiado caras para explotar. Desde 2018, Estados Unidos ha sido el mayor productor de petróleo y gas del planeta. Si a eso le sumas enormes reservas de carbón, cobre y oro, Estados Unidos tiene un nivel de seguridad en recursos que nadie más puede igualar. 2. El productor de equilibrio. Arabia Saudita alberga el campo Ghawar, el yacimiento de petróleo convencional más grande jamás descubierto. Por sí solo, ese campo contiene más petróleo que el que la mayoría de los países tienen en todo su territorio. Con 267.000 millones de barriles de reservas probadas, Saudi Aramco es la empresa más rentable del mundo. Debido a que tienen tanta capacidad de reserva, actúan como el productor regulador mundial. Cuando Riad decide abrir o cerrar las llaves, el precio de tu gasolina cambia. Así de simple. 1. El gigante de los recursos. Cuando se trata de volumen y variedad, nadie se compara con Rusia. El Banco Mundial estima que su riqueza en recursos naturales supera los 75 billones de dólares, tienen las mayores reservas de gas natural del mundo, las mayores reservas de madera y el lago de agua dulce más grande. Están entre los 3 primeros en petróleo y oro, y son el productor número 1 de paladio. Su geología no tiene comparación. Sin embargo, convertir toda esa riqueza en una sociedad próspera para su gente es una conversación totalmente diferente. 25 países, 25 versiones de exactamente la misma historia. ¿Qué pasa cuando la geología deja un boleto de lotería ganador en tu patio trasero? Algunas de estas naciones jugaron sus cartas perfectamente, convirtiendo rocas y petróleo en infraestructura y riqueza a largo plazo. Otras cayeron directamente en la maldición de los recursos, viendo cómo sus dones geológicos solo generaban conflicto y corrupción. A los recursos en sí no les importa. Todo depende de lo que las personas que viven sobre ellos decidan construir. Si te interesa el futuro de esos recursos, mira nuestro próximo video, 25 tecnologías prometedoras para combatir el cambio climático. El enlace está justo aquí. Como siempre, soy Mike Estrin. Mantente curioso, nos vemos la próxima vez.